Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a las terceras jornadas virtuales sobre feminismo en el mundo chino de la Fundación Chili. Estamos muy contentas de poder seguir con esta parte del programa Tingling y de acercarnos a la situación de las mujeres de esta zona del mundo desde distintas perspectivas, ¿no? Para conocer cada vez más en profundidad tanto movimientos sociales como figuras importantes en esta parte del mundo. Este año, las charlas de las ponentes girarán más en torno a Taiwán, cómo ha evolucionado el feminismo en la región y también conoceremos la vida de una de las escritoras más conocidas en lengua china. Antes de dar comienzo a las ponencias, quiero dar las gracias a todas las personas que os habéis apuntado y que estáis hoy aquí con nosotras compartiendo este sábado y también agradecer a las ponentes su tiempo y su dedicación para con este tema. Además, estamos muy contentas de poder contar con ellas también en el programa de investigadores asociados a la Fundación Chili. Y bueno, sin más dilación, voy a presentar a la primera de ellas, Mayalen Apodaca, que actualmente está realizando su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación se centra en realizar un estudio comparativo, intercultural e intergeneracional sobre el cambio de actitud de las mujeres españolas y taiwanesas hacia el matrimonio. Si tenéis dudas o preguntas, dejaremos un tiempo antes de la segunda charla de Estela, para que se las podáis hacer. Podéis levantar la mano a través de la plataforma y si queréis que os desbloquee el micrófono, o también las podéis dejar por el chat y yo se las leeré en voz alta a Mayalen. Entonces, bueno, cuando quieras, Mayalen, adelante. Bueno, pues buenos días, encantada, la verdad, gracias por la invitación. Voy a compartir la presentación ya, Claro. que vaya todo bien. Sí, ya Sí, está. ahí sí, Sí, ¿se genial. ve? Vale, estupendo, Sí. genial, muchísimas gracias. Pues nada, ya bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo, de verdad. Para mí es un placer estar con Estela en estas jornadas, ¿no?, de huellas de feminismo en Taiwán y bueno, me siento como muy honrada de estar aquí y de que estéis escuchando. Quería comentar que, bueno, espero que se vea todo bien, luego yo también espero que os interese la presentación y el tema tanto como a mí. La verdad es que lo he disfrutado mucho preparándolo, a pesar de que luego, pues bueno, obviamente los nervios siempre juegan una mala pasada. Pero bueno, esta presentación yo ya la hice el año pasado en el máster en estudios en Asia Oriental en Salamanca. Ya hice, digamos, como utilicé estas diapositivas, no todas, porque obviamente he ampliado, ¿no?, la información, pero bueno, fue una presentación que disfruté mucho porque normalmente, pues bueno, no se suele hablar mucho, ¿no?, del movimiento feminista o el movimiento de la mujer en Taiwán. Así que nada, como título, mi presentación es, yo lo que voy a intentar hacer es acercarnos al origen de los movimientos feministas en Taiwán. Y bueno, yo soy Mayalen Apodaca, como bien ha dicho Irene. A ver si, a ver, ahí ya está. Bueno, cualquier problema, pues me paras, Irene, o bueno, cualquier cosa, yo no tengo ningún problema en que haya alguna interrupción. Es más, yo lo agradezco, pero bueno, voy a hablar como un speech, un monólogo, y luego ya, pues cualquier pregunta o asunto, pues bueno, lo comentamos. Y bueno, esta es una pequeña cronología que he hecho a modo de visualizar un poco cómo se ha ido desarrollando el origen, ¿no?, del movimiento feminista, o digamos uno de los movimientos sociales más importantes que se ha dado en Taiwán, que es el movimiento feminista. Sobre todo me voy a centrar, espero que se vea la flecha, no sé si se estará viendo, pero bueno, aquí a principios del siglo XX, que es donde, digamos, cuando se desarrolló, ¿vale?, este movimiento. Luego pasaríamos directamente a los años 70-80. No voy a entrar mucho en profundidad o muy en profundidad en la época de la dictadura, ¿no?, porque bueno, Taiwán no estuvo bajo una dictadura durante muchos años, desde el 1947 aproximadamente hasta el 87, con la derogación de la ley marcial. Y digamos que eso pues se va a pasar porque obviamente en una dictadura, en una época, ¿no?, de represión y opresión, pues bueno, cualquier tipo de movimiento social quedó oprimido o suprimido, más bien bloqueado. Entonces, nada, pasaríamos directamente a los años 70 con Annette Lu, que luego vamos a hablar un poquito de ella, el primer discurso conocido como discurso feminista taiwanés, que sería el New Feminism. Y ya pasaríamos a la actualidad, en la que no me voy a parar, no, ahí lo voy a dejar, porque bueno, lo que más me interesa es hablar del origen, ¿no?, de entender un poco de dónde viene, cuándo viene o cómo surgió el movimiento feminista o el movimiento de las mujeres en Taiwán.
Bien, entonces, ¿por qué Taiwán? Que es la pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer. Bueno, siempre todo el mundo me pregunta por qué Taiwán, por qué Taiwán, y en este caso, no solo para mi tesis doctoral, sino también para hacer esta presentación y estas jornadas, me pareció que hablar de Taiwán es muy necesario, también porque no hay mucha literatura sobre esta isla o sobre esta región, pero sí que es muy especial. Es decir, Taiwán es un caso muy especial. Bueno, tal y como la profesora y investigadora taiwanesa Xu Meixi expone, que ella es una experta en la historia de lo que es la isla de Taiwán, ella expone el caso del movimiento feminista como un viaje, ¿vale? Es un viaje hecho por un concepto occidental hacia un espacio de colonialismo constante. Y es que la isla de Taiwán se caracteriza sobre todo por eso, por haber sido una zona que ha sido durante siglos y siglos ocupada y colonizada. Y esto ha hecho que a día de hoy tenga pues las características, ¿no?, que tiene hoy en día, y digamos que el movimiento feminista, en este caso nos centramos en el movimiento feminista, ¿vale? Digamos, tenga unas cualidades o unas características propias que ha sido por, digamos, esto. Esta historiadora es muy interesante porque, bueno, es muy crítica, ella es bastante severa y ella comenta que, bueno, el tema de la colonización, de la ocupación, en el caso de la isla de Taiwán, siempre se ha hecho desde una manera o desde una perspectiva un poco eurocentrista, y se ha justificado, digamos, ¿no?, la modernización de lo que es la isla, que luego veremos, como ese mal necesario, ¿vale? No quiero que se me malinterprete, pero bueno, digamos, como ese mal necesario que tuvo que pasar para, digamos, modernizarse, ¿no?, y para, bueno, conseguir cosas los logros, ¿no?, que consiguió. Ella también, esta investigadora y esta profesora, habla y critica la falta de conocimiento e interés que hay por los movimientos de las mujeres entre los distintos pueblos aborígenes. Y es que sí que hay literatura y sí que hay información sobre los movimientos feministas en Taiwán, pero no se suele hacer la distinción entre los taiwaneses. Ella, digamos que hace una distinción entre los taiwaneses autóctonos, que procederían de estos pueblos aborígenes, porque es una realidad que no se puede obviar, y por otro lado, los taiwaneses locales, ¿no?, que procederían, pues bueno, de esa etnia Han que se instaló en la isla ya hace siglos atrás. Entonces, bueno, digamos que el caso de Taiwán es muy especial porque en ese sentido, multiculturalmente, es muy rico, ¿no? Bien. Luego, por otro lado, tendríamos otro motivo por el que es muy especial, y hace una semana más o menos, por el 8M, en la newsletter de Hui Ru, que no sé si estará por ahí, que el año pasado, ¿no?, participó también en estas jornadas en ciberfeminismo, creo recordar. Ella comentaba, al igual que otra profesora especializada en la historia del movimiento feminista de principios del siglo XX, ¿no?, de Taiwán, el que la recomiendo mucho. Luego pondré una imagen de lo que es la bibliografía que he utilizado, pero bueno, si alguien quiere profundizar o quiere como tener más detalles, pues bueno, yo le puedo pasar toda la bibliografía. Esta profesora, Chen Tsui-Lien, comenta, al igual que Hui Ru, como bien he dicho, que el movimiento feminista, al contrario que el movimiento feminista en Occidente, comenzó a través de la defensa e interés sobre este tema, ¿no?, es decir, este concepto occidental o moderno, por decirlo así, por parte de los hombres intelectuales que, claro, pudieron formarse, ¿no?, en el extranjero, o que pudieron tener acceso a la educación. Es decir, algo que lo diferencia es que el movimiento feminista en Occidente surgió por y para las mujeres, en cambio, en el mundo chino, en general, fue por los hombres. Bien, entonces, ¿dónde ubicaríamos o dónde contextualizaríamos qué se darían los primeros discursos y grupos feministas? Bien, entre 1895 y 1945, Taiwán estuvo bajo la ocupación del Imperio japonés, ¿vale? Una colonización japonesa que fue mucho tiempo. Durante esta época, entre los años 1910 y 1920, en China continental se dieron dos movimientos que influyeron o influenciaron mucho en la élite taiwanesa, ¿vale?, que fue el movimiento de la nueva cultura y el movimiento de 4 de mayo, que me imagino que ya muchas personas aquí los conocen. Ahí, en esos movimientos, surgieron sobre todo, digamos, dos sentimientos muy fuertes: el sentimiento nacionalista y antiimperialista.
Estos movimientos lo que buscaban era básicamente reformar la sociedad mediante la promoción de ideas progresistas, ¿no? Incluyendo el anticolonialismo, nacionalismo y la democracia. Claro, hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX en la isla de Taiwán eran muy pocas las personas que tenían acceso a la educación, mucho menos mujeres y mucho menos ya si hacemos la diferencia, ¿no?, entre los autóctonos y los locales. Entonces, durante este periodo colonial o de ocupación del Imperio japonés, el Imperio japonés, digamos que promovió el sistema educativo, digamos la educación, ¿no? Lo que estábamos comentando anteriormente, sin que se malinterprete, de ese mal necesario, digamos que gracias a eso, pues bueno, se instaló lo que es el sistema educativo japonés basado en una educación de valores modernos. Claro, en sí el objetivo principal del gobierno era buscar la japonización, es decir, el japonizar a los taiwaneses, ¿no?, la sociedad taiwanesa. Por ejemplo, en 1920, según pues, los datos, menos del 10% de la población femenina taiwanesa asistía a la escuela, ¿no? Pues porque no tenía acceso y no podía, frente al 40% de los varones. En cambio, por ejemplo, en 1944, pues el 60% de las niñas taiwanesas ya podían acudir o ya acudían a la escuela frente al 80% de los niños, que es realmente un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo visualizo un poco porque, bueno, me gustan mucho las metáforas y veía, claro, digamos, con el acceso a la educación y sobre todo en este sentido que estamos hablando del movimiento feminista, con el acceso a la educación femenina, claro, digamos que a pesar de que el objetivo principal del gobierno era japonizar a la sociedad taiwanesa y sobre todo educar a las niñas para que fueran, digamos, bajo ese modelo de japonesa moderna, educada, por decirlo así. Claro, eso lo que provocó fue que tuvieran acceso a la educación y que poco a poco participaran más activamente en los movimientos sociales, ¿no?, que ya habían empezado poco a poco a participar y a crearse y a generarse entre, sobre todo, el grupo de, los, como digo, la élite taiwanesa en cuanto a los hombres. Entonces, yo voy a exponer aquí dos de las asociaciones u organizaciones más importantes de la época. Por un lado, tendríamos la Asociación Cultural Taiwanesa, que fue fundada en 1921. Esta es una organización totalmente antijaponesa que buscaba un mayor autogobierno frente al imperio japonés. También, digamos que esta asociación sobre todo estaba creada por dos movimientos muy importantes de ese momento, ¿no?, que es lo que básicamente definiría a lo que es ese principios, ¿no?, del siglo XX en la isla de Taiwán, que sería el movimiento obrero y el movimiento de la mujer. Ellos lo que abogaban era por la igualdad de género y el sufragio universal. Que eso fue básicamente a raíz de que, claro, si miramos también la historia del feminismo fuera, ¿no?, en el exterior, no voy a decir Occidente, aunque he dicho muchas veces Occidente porque se suele generalizar, ¿vale? Pero bueno, digamos que teniendo en cuenta pues, países de Europa, en Norteamérica, la aprobación del sufragio femenino en Gran Bretaña y en Estados Unidos se convirtió en el tema de interés y debate entre esta intelectualidad, ¿no?, o esta élite taiwanesa. Entonces, básicamente, esta asociación, ¿no?, las personas que conformaban esta asociación, que eran tanto hombres como unas pocas mujeres, buscaban esto mismo, ¿no? Era como su objetivo. También se convirtieron en los primeros transmisores de ese concepto y este pensamiento de feminismo liberal que se estaba dando en el extranjero y de la lucha de los derechos de la mujer, ¿no? Y por esta época luego veremos algo muy interesante, que en esta época se hablaba del movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, como se traduce en la literatura, como Ni Chuan Chui. Ni Chuan es la lucha del derecho o el poder de la mujer, ¿vale? Luego veremos un poco cómo Annette Lu lo que haría es cambiar, digamos que lo traduciría de otra manera. Luego, en esta época, a principios del siglo XX, además de estas asociaciones, también se crearon otras organizaciones de izquierdas, como sería el Partido Comunista de Taiwán. Y luego veremos a una de las integrantes más representativas y más importantes, que sería Xie Xuehong. Y bueno, también hay que entender, contextualizar, que no lo he comentado, pero en este momento, digamos, durante esta ocupación, ¿no?, o esta colonización japonesa, claro, Taiwán estaba bajo un movimiento constante y una transformación constante por el proceso de industrialización.
Esto lo que provocó es que las disputas laborales entre los capitalistas japoneses y los trabajadores taiwaneses fuera constante. Y algo a destacar es que estas disputas o digamos estas protestas que se dieron y estas huelgas que hubo, vamos, que hubieron, eran sobre todo provocadas o hechas por las mujeres, porque bueno, pues al final ellas eran contratadas como mano de obra barata y eran en las que, digamos, se encontraban en la peor situación, ¿no? Condición. Bien, luego tendríamos el movimiento autónomo de la mujer o de las mujeres, que en realidad no es un movimiento, sino es el nombre de una asociación, de otra asociación, de otra organización, que al igual que la Asociación Cultural Taiwanesa, estuvo formada por estudiantes e intelectuales que pudieron formarse en el extranjero, ¿vale? Antes no lo he comentado porque, bueno, se me ha pasado, pero eso, digamos que a principios del siglo XX eran pocas las personas que tenían acceso a la educación y pocos los que pudieron ir al extranjero, pero sí que hubo algunas personas, tanto hombres como mujeres, luego veremos el caso de una mujer médico, que sí, que salió al extranjero, se formó y digamos que esa migración y ese flujo de personas no es solo de personas, sino también de ideas y conceptos, ¿no? Entonces, digamos que se creó un poco así todo. Como bien he dicho, esta asociación-organización nació a principios del siglo XX, pero realmente no tendría peso, no tendría la fuerza suficiente como para tener un impacto en la sociedad hasta los años 70, ya con Annette Lu. Esta asociación o esta organización luchaba contra la triple opresión a la que se veía sometida la mujer taiwanesa de esa época, que era la dominación colonial, la opresión patriarcal y la explotación del capital. Lo que hacían, que es muy interesante, era viajar por toda la isla, por todo Taiwán, tanto zonas urbanas como zonas rurales, porque obviamente en muchas zonas rurales no se tenía acceso, ¿no?, a la educación, de modo que ellas y ellos viajaban por toda la isla para, sobre todo, educar y concienciar sobre la igualdad, ¿no?, sobre la situación de la mujer y buscar esa igualdad, además de su situación en el trabajo, ¿no?, digamos la situación de la mujer en el trabajo. Entonces, bueno, todos estos asuntos, todo lo que estoy exponiendo y todo lo que en estas asociaciones, ¿no?, se luchaba o se buscaba, quedaron sobre todo publicados o escritos en dos revistas, digamos las dos revistas más importantes de la época, que vamos a ver ahora. Bien, esta es la Taiwan Minpao en chino, que sería la Taiwan People's News, que es donde estarían los primeros escritos sobre la situación de la mujer. No se trataba únicamente sobre la mujer, sino también, como he dicho antes, ¿no?, sobre las condiciones de los obreros, de los campesinos, sino también, digamos, de como estas dos luchas, ¿no?, que estaban sobre todo en este momento más presentes. Esta revista fue fundada en 1923 en Tokio porque estaba prohibida en Taiwán. En Taiwán no se autorizó hasta el año 27. Se alentaba activamente a los granjeros, trabajadores, mujeres taiwanesas a luchar por sus derechos y a promover ese despertar de las mujeres taiwanesas, ¿no? Es lo que se buscaba. Y es muy interesante porque, bueno, yo no he visto una relación directa, me imagino que la tendrá, pero luego posteriormente veremos que en los años 80-90 bueno, luego veremos con quién, se creó una revista que se llama Awakening Magazine y básicamente, bueno, esta revista que promovía ese despertar, y veremos ahora un artículo que prácticamente se llama así, es Despertad, ¿no?, mujeres taiwanesas. Yo creo que tiene relación directa, ¿no?, con esta revista que luego posteriormente en los años 80-90 se creó, ¿no?, y se generó, digamos que rescatando un poco esas huellas, ¿no?, de lo que se creó o de lo que se originó a principios del siglo XX. Me parece como muy bonito. Entonces, bueno, este es uno de los primeros escritos de la revista que tengo aquí. Estoy buscando la traducción, por cierto, porque aquí lo tengo en chino. En el número 92 de este periódico se escribió por primera vez sobre esta situación de la mujer, ¿no?, de manera muy emotiva, que os la voy a leer ahora, y fue escrita por una mujer taiwanesa, ¿vale? Entonces, bueno, yo he hecho un intento de traducción que, bueno, seguramente si hay alguien aquí de la sala que tenga mucho más conocimiento, ¿no?, de chino y además es de chino tradicional, pues igual podemos ver a ver si la traducción está bien, es correcta o no. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, así que bueno, os voy a leer lo que dice, ¿no?, este artículo. Dice así:
Despierten, jóvenes mujeres de la dulce y oscura tierra natal. Queridas jóvenes mujeres de Taiwán, hoy, en los periódicos de China, vi una capa muy aterradora, muy triste, de nuestras desgracias como mujeres. No puedo evitar que mi corazón duela, que mis lágrimas caigan. Ahora incluso no puedo hacer nada más que lamentar. Pero, sin embargo, compañeras, la situación de las mujeres, si no se rompe este tipo de fenómenos, nunca desaparecerán. La antigua moralidad de China y Taiwán se moldea a partir de un mismo modelo. ¿Cómo podemos ignorar que esto también es un asunto chino? Este es realmente nuestro gran problema. Ahora me veo obligada a contener las lágrimas y discutir sobre nuestras vidas y muertes. ¿Pueden las personas de corazón no sentirse conmovidas al escuchar esta verdad? Bueno, este artículo fue publicado en 1926, ¿vale? Un poco para contextualizar. Y la persona que escribió, la mujer que escribió este artículo, fue totalmente influenciada por el movimiento de la nueva cultura de China continental de ese momento. Vale, y luego tendríamos la segunda revista más importante de esta época, que sería la Taiwan Youth, ¿no? O Taiwan Qingnian. Esta revista fue publicada por reformistas liberales, intelectuales de la élite taiwanesa, entre los años 20 y 30, también en Tokio. Algo que tiene distinto en comparación a la otra revista es que esta también se escribía en japonés, porque claro, hay que entender cómo durante, digamos, las personas que tuvieron acceso a la educación a principios del siglo XX en Taiwán, en ese momento, buscando esa japonización, ¿no?, que decía anteriormente, la educación era casi enteramente en japonés, de modo que, bueno, muchas personas solamente podían leer en japonés, de modo que, bueno, se escribía tanto en japonés como en chino. Se hablaba aquí sobre la necesidad de un órgano legislativo para preservar la lengua y la cultura taiwanesa y algo que, sobre lo que se hablaba en ambas revistas y también en las asociaciones y prácticamente, digamos, todas las personas feministas de principios del siglo XX, taiwanesas me refiero, lo que hacían sobre todo era mostrar un claro rechazo hacia las doctrinas del confucianismo, ¿no?, o el pensamiento como tal neoconfucianista. Era la crítica principal a la que se le hacía. Bien, bueno, yo quiero mencionar aquí a dos figuras representativas de la época, como bien he dicho antes. El caso de Tsai A-Hsing es una de las primeras mujeres médico de la época colonial que tuvo acceso a la educación y también fue una de las pocas personas, pues, digamos, de este grupito que decía anteriormente, que tuvo, o sea, que pudo salir al extranjero, en este caso fue a Tokio, a formarse y luego volver, ¿no?, a la isla de Taiwán. Y en su caso bueno, es una figura en Taiwán muy importante porque fue toda una fuente de inspiración por su carrera, ¿no?, porque ella abrió hospitales, centros de salud y realmente fue una persona extremadamente exitosa. Claro, ¿qué pasa? Bueno, su marido, aquí como viene puesto, se casó con su marido Peng Huaqing, pero debido a su carrera exitosa, su relación recibió muchas burlas y muchas críticas, sobre todo su marido. Y esto es un poco anecdótico, pero en realidad, bueno, es muy significativo porque debido a esta presión social que vivió ella, y no solo ella, sino los dos, se divorciaron. Y claro, al final estaban ambos luchando contra esa sociedad aún muy tradicional, ¿no? A pesar de que nos encontramos en un momento en el que obviamente se estaban dando una serie de movimientos sociales muy fuertes y se alentaba a la mujer a luchar por sus derechos, pero la sociedad seguía siendo muy tradicional, claramente. Hay un vídeo aquí muy interesante, está en chino lo único, no lo voy a poner ahora, simplemente, pues bueno, también si puedo compartir la presentación o si a alguien le interesa, le puedo pasar un vídeo sobre su vida, porque es una figura bastante famosa allí en Taiwán. Y luego, como he dicho anteriormente, tendríamos la figura de Xie Xuehong, que en realidad, bueno, hay un vídeo en Fundación Chile, un reel, que está, bueno, es un reel, es un vídeo cortito, que trata sobre su vida y está muy, muy, muy bien, tenéis ahí toda su información. También hay un artículo en castellano, que lo he puesto en la bibliografía, sobre su vida, de modo que yo no me voy a detener extensamente en ella,
Simplemente la quería traer aquí, ¿no?, sobre la mesa, porque fue considerada como, digamos, la primera mujer revolucionaria de Taiwán, una pionera dentro de la revolución socialista. Fue la cofundadora del Partido Comunista en Taiwán, pero a pesar de eso, muchos hombres realmente no la tomaban en serio y cuestionaban su liderazgo, ¿no? También a destacar que ella fue una de las primeras mujeres que abrió un negocio en Taiwán, y eso obviamente en esa época era muy extraño, no era lo habitual porque no se podía. Bien, ya llegaríamos bueno, la época que he dicho anteriormente, ¿no?, al momento en el que después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1900, entre 45 y 47, cuando se instaló, digamos, se trasladó el Kuomintang a la isla, digamos que Taiwán estuvo desde esa época hasta la derogación de la ley marcial, hasta el año 87, bajo una dictadura, ¿vale? También conocida como terror blanco. Entonces, bueno, como bien he dicho al principio, cualquier tipo de organización, asociación, movimiento social que quedó totalmente bloqueado. De modo que no hay mucho que destacar en esta época, pasaríamos directamente a, digamos, los últimos años de esta dictadura, donde ya se atisbaba o se veía un poquito, se asomaba ahí lo que es esa transición hacia la democracia taiwanesa, que sería ya formalmente, y como se puede ver en la literatura, si se investiga sobre los movimientos feministas en Taiwán, se habla de que el movimiento feminista como tal tiene 3 periodos y que surgió aquí, en los años 70, ¿no? Pero digamos con todo ese trabajo, con todo eso que ya se había dado anteriormente, ¿no?, a principios de siglo, a principios y mediados del siglo XX. Entonces, bueno, el movimiento feminista como tal tiene 3 periodos. Está el periodo pionero, que sería pionero por la pionera Annette Lu, luego el periodo del despertar, que ahora veremos, y por último ya sería la actualidad, ¿vale?, que correspondería o sería hasta la actualidad actual. Entonces, el periodo pionero dura de 1971 a 1982, ¿vale? Annette Lu es considerada como la madre del feminismo. Ella es una figura también altamente polémica por su vida en sí. Hay muchas cosas, hay muchos libros, hay muchos artículos escritos sobre ella, pero bueno, se la considera como madre del feminismo en Taiwán. Y bueno, ella estudió Derecho en la National Taiwan University, que es una de las mejores universidades de Taiwán, y también estudió en el extranjero, ¿no? Se empapó de ese pensamiento, ese movimiento feminista que se estaba dando en esos años en el extranjero, ¿no? Y eso luego lo llevó, ¿no?, lo trasladó con ese flujo, ¿no?, que digo que ha tenido siempre Taiwán de gente, de pensamientos, a la isla de Taiwán. Entonces, ella sobre todo criticó abiertamente, porque claro, hay que entender que se encontraba, digamos que estamos en un contexto de opresión dictatorial. Entonces, en este momento, la crítica abierta, digamos, no era abiertamente, era dentro de lo que ella podía y de lo que se podía, ¿no?, considerar como una crítica abierta los roles tradicionales confucianos, sobre todo eso. También hay que decir que, bueno, fue bastante pionera porque ella tenía muy buena relación con ciertas editoriales, con los medios de comunicación, es decir, su posición le ayudó a poder criticar y ser una de las primeras mujeres que pudo escribir un discurso y publicarlo en la isla de Taiwán. Entonces, bueno, ella fue una figura esencial también porque no solo ella, aunque me centro en Annette Lu como tal, ella tenía pues sus compañeras de trabajo, que ahora veremos a una de ellas, pero digamos que fue una figura esencial junto con sus compañeras para recuperar, ¿no?, esta organización que os comentaba de principios del siglo XX del Autonomous Women's Movement. Y bueno, el discurso del nuevo feminismo, ¿no?, que es el primer discurso feminista como tal de Taiwán, sería este movimiento de la nueva mujer. Fue, bueno, un antes y un después, ¿no?, en la sociedad taiwanesa, sobre todo para después de la derogación de la ley marcial en los años 90. Aquí ella tradujo o cambió el significado del feminismo, ¿vale? Como había dicho al principio,
feminismo o el movimiento feminista se traducía a principios del siglo XX como New Chang Chui, que sería, ¿no?, la lucha, el movimiento por los derechos o el poder de la mujer. En cambio, ella lo cambió y a día de hoy se sigue manteniendo esta traducción que sería New Xing Chui, que es básicamente como la cualidad o la característica, ¿no?, de la mujer. Bien, ella escribió este discurso, este manifiesto feminista, escrito en el año 73, como he dicho, reconocido como principal discurso feminista, donde principalmente incorporó las ideas de feminismo liberal occidental de la época y la crítica hacia el confucianismo. ¿Qué pasó? Que ella abiertamente nunca llegó a criticar la institución del matrimonio o el papel de la mujer taiwanesa en cuanto a la institución del matrimonio. De manera que a posteriori, claro, luego con retrospectiva, pues bueno, siempre las cosas se ven de otra manera, ¿no? Se la consideró como una pionera o una madre del feminismo, pero un feminismo más bien ligero, porque también fue bastante criticada porque buscaba conectar, digamos, esa sociedad tradicional taiwanesa con los roles que ella asignaba como propios femeninos de la mujer, como sería el ser buena madre, el ser tierna, el ser dulce. Entonces, bueno, tenía ahí una dualidad de pensamientos y de discursos, pero bueno, que había que entenderlos por la época en la que se encontraba. Y luego pasaríamos al periodo del despertar, que fue de 1982 a 1987, ya justo con la derogación de la ley marcial. Li Yuanchen fue una de las compañeras, como bien he dicho antes, de Annette Lu. Ella también estudió en el extranjero y continuó con el legado de Annette. ¿Por qué? Porque, bueno, durante un periodo de tiempo, bueno, Annette también estuvo metida dentro de la política y, bueno, la encarcelaron durante unos años. Entonces, digamos que Li Yuanchen, junto con otras compañeras, continuaron con todo eso que ya había comenzado, ¿no? Su compañera Annette Lu. Como bien digo, Li Yuanchen fundó la revista Awakening, ¿no?, que había mencionado anteriormente, y que yo había hecho esa relación, ¿no?, del artículo que se publicó en la revista. Y luego, en el año 87, se creó la Fundación Awakening Foundation, que a día de hoy sigue activa. Y bueno, en estos años también no lo he comentado, pero esta revista fue fundada en el año 82, pero realmente no tuvo un impacto por, obviamente, la censura, ¿no?, y la prohibición, o sea, digamos que por la época, en el momento histórico en el que se encontraba, no estaba permitida, ¿no?, la publicación de este tipo de revistas, de estos temas. Entonces, no fue realmente hasta a partir del 87 o, digamos, a partir de los años 90, cuando realmente tuvo un impacto en la sociedad y sobre todo en las mujeres. Ya en los años 90 se empezaron a crear los primeros centros de investigación de la mujer, sobre todo concentrados en la capital, en Taipei, y también el primer departamento de la mujer dentro de la esfera del ámbito político. Y bueno, ya voy terminando. No sé si he ido muy rápido, la verdad, espero que no en exceso. Ya llegaríamos a la actualidad. Digamos, había dicho, ¿no?, que eran 3 periodos: el periodo de despertar, el periodo pionero, el de despertar, y la actualidad. Y digamos que aquí, en los años 90, el movimiento feminista fue mano a mano, más bien con el movimiento de la comunidad LGTB, o sea, es decir, los movimientos también de la comunidad LGTB. Entonces, yo no me voy a meter más en eso porque, bueno, yo me quería centrar más en el origen, ¿no? Pero sí que quería como rescatar un poco las fundaciones, organizaciones, asociaciones que a día de hoy están activas y ver un poco cuáles son sus objetivos principales y a qué se dedican, ¿no?, qué es lo que hacen. Todas estas, o todas las que voy a presentar, que nada, son unas pocas, tienen página web, incluso tienen Instagram, o sea, están muy, muy, muy actualizadas y muy modernizadas, de modo que podéis entrar y tenéis acceso pues a informaros más sobre ellas si os interesa. Como bien he dicho aquí, ¿no?, las organizaciones, alguna de las organizaciones actuales estaría la Awakening Foundation, ¿no?, que se creó en el 82, como, bueno, bien he dicho hasta ahora.
Los primeros trabajos que hicieron, sobre todo, fue el conseguir legalizar, ¿no? el aborto, la legalización del aborto y el acabar con el tráfico, la prostitución infantil, porque era una gran y, sobre todo en los años 90, uno de los grandes problemas o, digamos, de las principales luchas. Luego, desde 1994, presta asistencia jurídica y asesoramiento sobre cuestiones domésticas, de violencia de género, y en los últimos años es muy interesante porque ha luchado por la integración de la perspectiva de género en los medios de comunicación, la educación y sistema judicial. Luego tendríamos otra asociación o fundación que sería Taipei Women's Rescue Foundation. Es muy interesante porque, bueno, en 1991 inició una campaña que fue un hito, marcó un hito, un antes y un después en lo que es la sociedad taiwanesa, con Safe Child Prostitutes, y ofrece asesoramiento para las mujeres víctimas de explotación sexual durante la ocupación japonesa, porque es cierto que no se habla o no se sabe mucho sobre las peyorativamente denominadas, ¿no?, comfort women, también taiwanesas. Y bueno, también ofrecen asesoramiento y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. Luego tendríamos, por ejemplo, Mother Women's Foundation, que sería otra fundación, ¿no?, creada en el año 87, pues, que busca y buscaba desde entonces, pues, mejorar los derechos de la mujer y apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, de agresiones sexuales, acoso sexual, acoso laboral, etcétera. Y, por ejemplo, algo muy interesante es que también tiene una serie de programas que promueven la prevención de violencia de género en los colegios. Es decir, como veis, todas estas asociaciones y organizaciones, su origen se centra en estos años, ¿no? Año 87, año 90, porque es básicamente a partir de entonces cuando se dio, por decirlo así, como muy informal, el boom, ¿no? Y quería terminar, si voy bien de tiempo, con esta organización, esta asociación que es muy reciente y es más, iba a decir también anecdótica, pero no anecdótica, sino como curiosidad, que es WithRed. Es una asociación que tiene LinkedIn, por cierto, si queréis entrar, creada en el año 19, o sea, en 2019, y sobre todo lo que buscan es resolver el estigma social que hay sobre la menstruación desde una perspectiva neutral en cuanto al género. Es decir, no hablan únicamente de las mujeres que menstruan, sino de las personas que menstruan, ¿no? Entonces, bueno, ofrecen programas de apoyo, por ejemplo, pues van por toda la isla a los centros educativos, a los colegios, también a las empresas, a dar talleres, charlas o a ofrecer kits, paquetes de higiene menstrual para las personas que tienen menos recursos. Y es muy interesante, aunque no he podido ir, porque bueno, yo fui a Taiwán antes del año 22, que en el año 22 fundaron el primer y único museo sobre la menstruación en Taipei. No sé si es el único museo, hasta la fecha que yo tenga información, no hay ningún otro museo sobre la menstruación en Asia Oriental, me refiero, pero es muy interesante y muy, me parece como, como un ejemplo, ¿no?, a seguir. Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado principalmente para esta presentación. Estos son los libros que, bueno, yo recomiendo también leer o echar un vistazo si os interesa, aquellos que tocan directamente el feminismo o indirectamente, por ejemplo, hablando de la vida de Annette Lu. Y yo, antes de terminar y de, bueno, pues de pasar a, pues a las preguntas o a lo que es a hablar, ¿no? Bueno, os quería dar las gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de interés, que no haya sido, haya habido demasiada información. Y me gustaría terminar con un poema, porque justamente esta semana leí un poema de una poeta taiwanesa que me pareció muy acorde al tema que hemos hablado, ¿no?, hoy. Entonces dice así, se llama Lamento del ciervo de Taiwán. El placer era simplemente pasear en soledad por los hermosos rasgos de la cara de Formosa. Éramos felices en la isla antes de la llegada de los primeros pobladores humanos. ¿Debería la belleza ser igual a la pena? ¿Debería la rareza convertirse en un fin? ¿Debería la extinción ser el destino? La codicia humana se ha vestido con nuestros bifurcados cuernos y alzan sus cabezas en las junglas urbanas, incapaces de disimular su deformidad y maldad. Pero no nos pueden trasplantar o reemplazar. De aquí en adelante, solo seremos un paisaje enmarcado para colgar de un profundo
y verdoso bosque. Y ya está. Muchas gracias, Mayalen. Bueno, ha sido súper interesante, además que, bueno, creo que mucha gente es más desconocedora de la realidad del feminismo en Taiwán porque es un sitio más pequeñito y que pues desde España la gente por lo general conoce menos. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora vamos a dar paso al turno de preguntas, ¿vale? Como os he comentado, podéis levantar la mano si queréis abrir el micrófono directamente y os daré paso, si no también las podéis dejar por el chat. Y yo, bueno, mientras se va calentando el asunto, mientras la gente va tomando impulso para preguntarte, yo sí que te quería preguntar un poco más de cara a la actualidad que no has mencionado. ¿Qué temas están más candentes ahora mismo en las luchas feministas en Taiwán por tener una serie de, no sé, títulos o temáticas que sean muy apoyadas? Sí, pues sobre todo, aunque me he centrado más en la presentación en el origen, ¿no? Y en mirar en el pasado, como he dicho, a partir de los años 90, la cuestión de la violencia de género es uno de los grandes problemas, porque, por ejemplo, en unas entrevistas que se hicieron, hay un artículo, como bueno, yo trato el tema de la institución del matrimonio, ¿no? Y el cambio de actitud de la mujer taiwanesa ante el matrimonio. En algunas de las entrevistas que se hicieron a taiwanesas jóvenes de 20, 25 años, digamos que se les preguntaba por qué no deseas casarte o qué es lo que te impide o te frena a casarte, ellas comentaban que les daba miedo la posible, pues, o sea, digamos, la posibilidad de sufrir violencia de género. Entonces, digamos que es una de las grandes problemáticas o lacras a las que se enfrenta y que realmente está muy invisibilizada. Y además recuerdo estando yo allí preguntando pues, a todo tipo de personas, ¿no? Es decir, dentro de la lucha o el movimiento del feminismo, sí que yo me acuerdo que estuve en el 8M allí hace ya 2, 3 años. Públicamente, es decir, en las calles yo no veía, no había una concentración, no se, o sea, visiblemente no se hacía nada. Sí que se centraban en lo que es la esfera académica, ahí sí que se promovían muchas charlas, talleres de concienciación y yo tuve acceso a eso y vi que sobre todo la violencia doméstica, la violencia de género era lo principal, el objetivo principal. Ujú. Diría, ¿eh? Interesante. Seguramente hay aquí gente que Claro. igual también tiene, pues ha estado más tiempo en Taiwán o no se trata solo de lo que dice la literatura, ¿no? O Ujú. de lo que podemos encontrar en los artículos y así, pero si hay alguien que también sabe de algo más, pues yo encantada. Pero bueno, yo diría eso, vamos. Ujú. Vale, muchas gracias, Mayalen. Voy a dar paso a Roberto, que ha levantado primero la mano. Eh, a ver, en principio, Roberto, ya podrías conectar el micrófono. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, Que estoy con el móvil. Hola, buenas. Bueno, buenas. primero, gracias por la ponencia y todo. La verdad que es muy interesante y creo que hay muy pocas cosas en lengua española, ¿no? Sobre Taiwán, así que siempre es muy interesante. Yo particularmente, como también estudio Taiwán desde una perspectiva de arte contemporáneo, estoy con un doctorado en la UCM. Es realmente interesante para mí escuchar este tipo de intervenciones, ¿no? Así que últimamente también me estoy concentrando sobre el tema del feminismo dentro del arte contemporáneo con una artista que a lo mejor podrías conocer, que es bastante famosa, que es Humali. Ujú. Y bueno, estuve un poco trabajando últimamente sobre los años 90 en Taiwán y tenía un par de preguntas que espero que igual pudieras ayudarme a resolver, ¿no? Un par de dudas. Primero, has mencionado el tema del pensamiento neoconfucianista y no sé si podrías un poco decir algo más sobre ello porque creo que es muy interesante sobre el tema del patriarcado del capitalismo en Taiwán, ¿no? La importancia que tuvo el pensamiento neoconfucianista. Y Ujú. segundo, también quisiera preguntarte si yo estoy estudiando mucho el tema de la taiwanización, ¿no? La construcción de la identidad nacional de Taiwán después de la ley marcial, de la revocación de la ley marcial y cómo se ha construido un relato nacional que al final siempre ha sido un poco heteropatriarcal, ¿no? Del hombre como mártir, el incidente del 28 de febrero y un poco cómo se han olvidado las mujeres
los aborígenes y las mujeres aborígenes. Así que también quería preguntarte si tú piensas que durante este periodo de los años 90 el feminismo también ha luchado en ese sentido para incorporar la mujer dentro de este nuevo relato nacional y cuáles han sido los avances luego en los últimos años, en el 2000 hasta el día de hoy. Y gracias. Nada, a ti por la pregunta, la verdad. Wow, son preguntas muy interesantes. Te respondo directamente a la segunda y es que yo no tengo conocimiento. O sea, a partir de los años 90 yo no he profundizado sobre el tema que me estás preguntando tú, entonces realmente no te puedo decir, no tengo conocimiento sobre si lo que es la identidad nacional, ¿no?, taiwanesa, digamos, tiene o tuvo en los años 90 peso en el movimiento feminista. Lo desconozco así, sinceramente. O sea, realmente no tengo información, entonces en ese sentido, pues bueno, no sé decirte. Me parece muy interesante además que estés trabajando, ¿no?, sobre este tema, porque es cierto, ahora respondo a la primera pregunta, pero que a partir de los años 90 hubo sobre todo un boom de mujeres artistas y que a día de hoy se siguen manteniendo, ¿no?, taiwanesas dentro de lo que es las artes plásticas y de lo que es ¿cómo decirlo? Como la pintura, ¿no?, sobre todo de la pintura contemporánea. A día de hoy, por ejemplo, aquí en España, en Madrid, en las últimas semanas se han hecho varias exposiciones sobre artistas, tanto de hombres como mujeres, y se suele rescatar mucho a estas. Y hay muchas tesis doctorales también sobre eso, entonces es interesante. Y luego la primera pregunta que me habías comentado, que era, ¿cuál era? Perdón. Sí, era un poco, si podías hablar un poco, bueno, no más detenidamente sobre el pensamiento Sí, neoconfucianista, un pelín más. sí, sí, o sea, digamos que dentro del movimiento feminista de principios del siglo XX y luego, bueno, de todo el desarrollo, ¿no?, del movimiento feminista, la crítica que se hacía a ese pensamiento neoconfucianista era a la reclusión, ¿no?, de las mujeres en el ámbito laboral y a esa sumisión hacia el padre, el hijo y al hombre en general, ¿no? Entonces, digamos que la crítica principal que se ha hecho desde el feminismo taiwanés es a eso, es decir, a la sumisión y a la reclusión de la mujer en el ámbito doméstico. Entonces, o sea, en general, en muchísimo resumen, porque el pensamiento neoconfuciano, claro, es que es inmenso, es amplísimo, es principalmente eso. Entonces, no sé si más o menos así rápidamente te respondo. Sí, sí, gracias. Era más que nada para entender un poco, ¿no?, cuáles eran los ecos de este pensamiento. Y la última cosa que quería preguntarte, si era posible también compartir con nosotros y nosotras la presentación y la bibliografía, porque Sí. parecía muy interesante. Hay algunos textos que nunca he leído. Y nada, pues mil gracias, de verdad muy interesante y lo he disfrutado muchísimo. No, a ti, y además lo he dicho al principio, o sea, sinceramente hay bastante información sobre ciertas épocas del movimiento feminista. En inglés sí que hay bastante información. Yeah. No hay tanto en castellano, obviamente, y sí que en el idioma materno, obviamente, no, en la lengua original sí que hay en chino tradicional. Bueno, bastante. En realidad esto es un poco subjetivo, o sea, es decir, no hay mucho, pero para mí ya haber encontrado 4 o 5 artículos, ¿no?, o bibliografía que sea como base para entender el movimiento feminista, como es, por ejemplo, hay un libro de Doris Chang que es el pilar fundamental para entender, ¿no?, lo que es cómo se desarrolla el movimiento feminista en Taiwán. Desde una perspectiva, además, como más bien política, y habla también del tema este que tú me has comentado, ¿no?, de la formación de la identidad, ¿no?, taiwanesa. Entonces, yo creo que te puede interesar y, obvio, o sea, yo encantada de compartirlo. Sí, de todas formas, Roberto, la charla se va a colgar en YouTube, entonces vais a tener acceso a la presentación, a las imágenes que ha puesto Mayalen. Entonces, en ese sentido, no hay problema. Cuando esté colgada, os mandaremos también un correo para informaros y daros acceso al enlace. Vale, pues vamos a dar ahora paso a la siguiente persona que quiere preguntar, Rosario Badón, ya te he habilitado el micrófono para que puedas comentar. Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí.
Bueno, buenos días. Bueno, súper interesante porque la verdad es que es un tema, bueno, soy feminista, activista y es un tema como muy desconocido, ¿no? Eh, por la complejidad que tiene Taiwán, ¿no? Políticamente hablando. Y lo que te quería preguntar era que todas estas mujeres que has traído se han, digamos, se han inspirado en el movimiento que tiene que ver con las ideas de la Ilustración, ¿no? El feminismo liberal que hablabas. Y mi pregunta es, ¿y del feminismo radical? ¿No llegó nada? ¿No se empaparon ni un poquito? Porque claro, entiendo que esto de alguna manera hace que el movimiento feminista en Taiwán concretamente siga perdiéndose una parte importante de la crítica feminista. Ujú. Ujú. ¿Cómo, Sí, cómo está ese tema? sí, gracias por la pregunta, porque cuando yo he estado, ¿no?, leyendo e investigando sobre este tema, también me hice la misma pregunta. ¿Y el feminismo radical ha cabido en algún momento, ¿no?, dentro de la historia del movimiento feminista en Taiwán? Y hasta donde yo he podido ver, no. O sea, se habla de feminismo liberal, pero no es radical. Y es más, a día de hoy también estaba informando a ver si Uy, Uy, se me oye bien. Sí, sí. a ver si a día de hoy, ¿no?, también el feminismo radical está en algún lado, en algún lugar en la isla, y no. Hasta donde yo he podido ver, no. Entonces, es interesante porque también me hice la misma pregunta, nada más, o sea, estar leyendo e investigando sobre el tema, sí, sí. Así que siento decir que no. Vale, nos preguntaba también, bueno, Gladys Nieto decía por el chat que, bueno, gracias Mayalen por tu presentación y que le llamó la atención que mencionaras el hecho sobre grupos aborígenes en los años 20 respecto a este feminismo incipiente y que si podrías comentar algo más sobre, bueno, ya que han sido sectores muy discriminados y te da las gracias. No, nada, gracias a ti, Gladys, que bueno, como ya que la conozco. Yo lo he mencionado porque sí que me llamó la atención a la hora de estudiar el tema que hay bastantes o hay ciertas investigadoras de la historia de la isla de Taiwán y del feminismo de Taiwán que hacen hincapié y resaltan o remarcan, digamos, esta falta de información sobre la situación o la realidad de las mujeres de los pueblos aborígenes, ¿no?, de los distintos pueblos o etnias aborígenes de la isla de Taiwán. Entonces yo quería un poco ponerlo aquí, no porque sepa, porque realmente no he profundizado tampoco en ese tema, sino como crítica a la falta de conocimiento o literatura que hay sobre esto, ¿no?, y que es una realidad que no se puede obviar. Es decir, no se puede pensar que hablamos de la mujer taiwanesa y es simplemente, ¿de qué mujer taiwanesa estamos hablando, no? Y es decir, ¿y qué información hay, qué libros se han escrito o qué artículos o sobre qué mujer taiwanesa se está hablando? Entonces yo quería ponerlo aquí un poco sobre la mesa para hacer un poco crítica a esta crítica. Y luego también, porque a mí me parece interesante, ¿no? Ya a la hora de, bueno, esto también lo sabrá Gladys, pero a la hora de yo realizar la tesis doctoral y hablar de las mujeres taiwanesas, claro, a mí se me ha preguntado, ¿pero qué mujeres taiwanesas, no? Estás hablando, o sobre a quiénes te refieres, porque al final no es lo mismo. Ujú. Pero gracias por la pregunta y por la intervención. Muchas gracias, Mayalen. Vamos a dar paso igual ya a la última pregunta para que dar paso luego ya a Estela, que es de Andrés Herrera, que también es parte del equipo de, bueno, es el presidente de la fundación. Entonces, a ver, te voy a habilitar el micro, Andrés, ya, cuando quieras. ¿Sí? ¿Hola? Sí, ya te Hola. vimos. Sí. Bueno, en primer lugar, muy interesante la ponencia. He llegado un pelín tarde, no he podido llegar antes. Simplemente, bueno, más que hacer una pregunta, quería hacer una aportación en línea a la pregunta que ha hecho Roberto, ¿no? Yo creo que es muy importante tener en cuenta que precisamente hay mujeres como, ¿no?, clarísimamente el caso de Xie Sohong, pero hay otras, ¿no?, que precisamente se rebelan, ¿no?, ante esta idea de la opresión, ¿no?, de la sociedad y bueno, ellas van a canalizar la rebeldía, en el caso de Xie, a raíz de la fundación del Partido Comunista de Taiwán, ¿no?, pero por supuesto luego tomando las armas y liderando, ¿no?,
la lucha en el 228, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay que olvidar que es una mujer, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? Sencillamente quería hacer esta aportación, ¿no? Que precisamente hay muchas mujeres que quizás esta es la más conocida, pero que hay otras, ¿no? Que toman precisamente este camino y que incardinan la rebeldía en aquel momento, la lucha comunista, ¿no? Como ahora podría haber otras, porque precisamente buscan su espacio, ¿no? Y sin más, ¿no? Y muchas gracias, Mayalen, por una necesaria ponencia. Gracias. A vosotras y a vosotros. Vale, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, pues muchísimas gracias, Mayalen, por esta charla tan interesante. Y ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es Estela Peinado, y el año pasado ganó el premio al mejor trabajo de fin de máster de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental, y en la actualidad también es doctoranda en el programa, en este caso en la Universidad de Granada, en el programa de Lenguas, Textos y Contextos. Y también es profesora en la Universidad de Pekín, en China. Y pues en el día de hoy Estela nos va a hablar sobre pues una de las autoras más importantes en lengua china, ¿no? Vale. Bienvenida, Estela. Gracias, Irene, por la presentación. Voy a ver si encuentro esto. Vale. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Vale. ¿Y si paso? ¿También se ve? Se ve, sin problema. Vale, ok. Bueno, pues lo primero, agradecer la oportunidad de estar hoy aquí. Para mí es un placer presentar esto también con Mayalen y sobre todo darle voz a estos temas, ¿no? Que creo que son muy importantes, ¿no? Y luego darle voz también a una autora con la que llevo ya varios años conviviendo, aunque sea espiritualmente, pero llevo ya, por el tema de mi doctorado, pues ya llevo un tiempo casi como amigas íntimas, ¿no? Y me llena pues eso de orgullo, y también espero poder hacerle justicia a la autora con lo que voy a contar. Entonces, yo voy a hablar de eso, de San Mao como una creadora de género de masas. Y lo que he hecho ha sido estructurar mi presentación sobre todo en 3 aspectos principales. Voy a comenzar con una introducción, pero luego voy a hablar de cómo me voy a centrar principalmente en su biografía, porque creo que a San Mao la conocemos todos los que nos dedicamos a la sinología, pero creo que realmente no se conoce bien a la autora. Entonces, me gustaría desvelar algunos aspectos de su vida que creo que son importantes para entender su figura. Luego me voy a centrar en la fiebre de San Mao, cómo se creó toda esta ola hacia la autora, cómo ella empezó a ser una inspiración, y luego finalmente me voy a centrar en cómo creó ella un género de masas, y finalmente voy a cerrar con las conclusiones. Lo primero de todo, yo lo que voy a presentar es cómo la autora va a utilizar el diario, las notas de viajes, que es lo más básico de la creación literaria, bueno, de lo más básico para convertir este género en todo un fenómeno de masas, sin ni siquiera ella, pues, darse cuenta ni ser muy consciente de ello, creando incluso un sentimiento de identidad entre los lectores, especialmente entre lectoras mujeres que pertenecían a 2 territorios políticamente divididos, en este caso, pues, China, ¿no? y Taiwán. Entonces, pues, bueno, San Mao ya sabemos que ella es una de las autoras más conocidas dentro de la literatura contemporánea en el mundo chino. Y bueno, voy a ir ahora a los datos más concretos. Ella no se llama San Mao, se llama Chen Maoping, es el nombre que le dan sus padres, que se puede traducir como paz exuberante, ¿no? Y ella nace el 26 de marzo de 1943 en la ciudad de Chongqing, en China. Mucha gente cree que nació en Taiwán, pero no, ella no nació en Taiwán, fue en Chongqing.
Luego, en el 1946, la familia es cuando se va a trasladar a Nankín, sede del gobierno nacionalista por aquel entonces. Además, ese lugar era la residencia del abuelo paterno. Y como ella misma recuerda en uno de sus relatos, en la casa de Nankín había dos lugares que siendo de niña adoraba. El primero era el estudio de un tío suyo, donde se divertía con las cositas de caligrafía. Y el segundo lugar, otro que le encantaba, que le apasionaba, era la biblioteca del segundo piso, además. Y allí es donde comienza a adentrarse en el mundo de los libros y donde lee por primera vez un cómic del dibujante Zhang Lepien. El protagonista de sus historias es un niño huérfano, como vemos aquí, Samao, que se llama Samao porque son 3 pelos, Samao significa 3 pelos, como ya sabréis. Y este niño va a recorrer como un vagabundo las calles de Shanghái, enfrentándose a la guerra y a sus consecuencias. Y esto es un retrato de la pobreza, el sufrimiento y las dificultades que el autor había sufrido en su infancia y en la adolescencia. Entonces, estos cuentos van a permitir comprender a Chen Ping, a nuestra autora, muchas de las alegrías y tristezas de este mundo. Y años más tarde, ya viviendo en el Sáhara, va a adoptar este seudónimo, Sang Mao, encarnando así a aquel pequeño vagabundo. Luego ya en el 1948 la familia se va a trasladar ya a Taipei, capital de Taiwán, debido a que la situación política en Nankín empieza a cambiar, desembocando en la guerra civil entre el Ejército Popular de Liberación y el Kuomintang, que finalizaría en 1948 con el triunfo de Mao Zedong y la toma de Nankín, lo que obligaría a Chiang Kai-shek a huir a Taiwán con sus fuerzas militares. Y es en Taipei donde Chen Ping crece, allí se cría y a los 12 años va a asistir a un colegio femenino, pero no va a conseguir adaptarse a ese sistema educativo. Ella, pues bueno, se va a aburrir con los libros de texto, no hace los deberes, presta poquísima atención en clase y le da escasa importancia a sus estudios. Y ya vamos viendo que aquí se va desarrollando como una personalidad un poco de rebeldía. Sin embargo, no obstante, la lectura sí que le interesaba, eso sí que le gustaba y se enfrascaba en libros tanto de la literatura clásica como contemporánea, chinos y extranjeros. Y ya también aquí vemos como su interés por el exterior, siendo desde muy jovencita. Luego, en una ocasión, tiene un altercado con una profesora que la avergüenza delante de toda la clase y le dibuja como unos ceros en la cara, como pareciendo un panda. Y este hecho le va a causar un trauma que acrecentará su personalidad introvertida, aumentando su inseguridad. Y claro, esto es un poco incoherente porque normalmente a Sang Mao ha sido una autora que ha viajado fuera, que ha dado muchas entrevistas y se presentaba como una personalidad así muy, muy cercana, ¿no? Y entonces que ella luego también reconozca que no le gustaba estar delante de la gente, que prefería estar sola, vemos como son dos personalidades un poco distintas, ¿no? Una persona muy segura y luego vemos una persona muy, muy insegura. Y bueno, a todo esto finalmente, debido a esta situación, pues sus padres deciden educarla en casa y su padre le va a enseñar, de hecho, inglés, literatura y poesía china clásica. Y luego también va incluso a recibir clases de pintura, le enseña el artista Gu Fusheng, que fue un artista que además también fue parte del movimiento de la Quinta Luna, que se llama. Más adelante, en el 1962, ella a los 19 años va a publicar su primera narración corta, Huo, que se puede traducir como Confusión y que publica en la revista de Taiwán Xianzai Wenxue, literatura contemporánea. Aquí sigue firmando sus escritos aquí todavía no ha adoptado el seudónimo y lo sigue firmando como Chen Maoping. 2 años más tarde se va a matricular en la Zhongguo Wenhua Daxue, en la Chinese Culture University en Taipei, y aquí comienza sus estudios en filosofía. Luego, en el 67, abandona por primera vez Taiwán con destino a Madrid, donde continúa sus estudios. Y es en esta época, a los 24 años, cuando ya conoce a un joven llamado José María Quero Ruiz, el que más tarde va a ser su marido, una noche de Navidad. Luego, en 1969, va a continuar viajando por Europa, se va a trasladar a Alemania, donde va a estudiar alemán, o al menos es lo que ella afirmaba, pero financiada por su padre. Esto es importante porque Sang Mao va a estar en el extranjero, pero va a tener ayuda también.
Posteriormente se va a trasladar a Estados Unidos y va a conseguir un trabajo en la biblioteca de la Illinois State University, clasificando libros de derecho. Y ya en el 71 es cuando regresa otra vez a Taiwán para trabajar en la que fue su universidad, en la Chinese Culture University, donde tiene la oportunidad de impartir clases de alemán. Y ese mismo año conoce a un profesor de alemán mucho mayor que ella, del que se va a enamorar. Poco tiempo después, pues deciden casarse, pero justo el día antes de la boda, su prometido fallece de un infarto al corazón. Y bueno, pues tras este acontecimiento este luctuoso acontecimiento, en 1972, ella decide regresar a España, donde se va a reencontrar con José María, con quien contrae matrimonio en una sencilla ceremonia al año siguiente en el registro civil de Layún, en el Sáhara. Y aquí, bueno, yo lanzo una pregunta, que es ¿quién siguió a quién? Al Sáhara, al desierto. Según nos tienen acostumbrados los biógrafos, hay una versión en la que Sang Mao, hechizada por el desierto, pues arrastra a José hacia allí. Pero según expone en su estudio Liu, tras finalizar el servicio militar, porque José María hizo la mili, lo destina allí a Layún, la empresa de fosfatos para la que él trabajaba como buzo. Y más tarde, la autora se va a incorporar allí, se va a trasladar allí, obligada por las circunstancias. Hecho que además va a confesar en Shamozhong de Fantien, el restaurante en el desierto, uno de sus escritos más conocidos, que precisamente consigue publicarlo en octubre de 1974. Y de hecho aquí ella va a confirmar que José María es su cupón de comida, ¿no? Y aquí es cuando por primera vez va a utilizar ese seudónimo, el seudónimo de Sang Mao, en 1900, cuando publica este relato. Luego, en 1976 van a tener lugar los levantamientos de Layún por la ocupación marroquí del territorio saharaui. Y los españoles que viven allí se ven obligados a abandonar el lugar. Y ya, pues, Sang Mao y José María se marchan a las Canarias, donde él consigue un trabajo en varios proyectos de la isla. En mayo del mismo año se publica con gran éxito en Taiwán la primera antología de sus narraciones en el desierto, Shahala de Gush, cuentos del Sáhara. Éxito del que va a tener noticias a través de las cartas de su madre. En ese momento en España o en otras partes de Europa, de Latinoamérica, pues es una total desconocida, pero en su país ya se ha convertido en una estrella con un éxito arrollador del que no es demasiado consciente. Y solamente cuando regresa a Taiwán se da cuenta de ello, pero como escribe su hermano pequeño Henry en una carta que se titula Acerca de mi hermana Sang Mao, que se ha incorporado en una de las traducciones a español, me parece que en Diarios del Sáhara, si no recuerdo mal, él cita, esa fama le traía sin cuidado y de hecho muchas veces Sang Mao expresó la necesidad de matar al personaje Sang Mao y volver a ese anonimato del que ella disfrutaba anteriormente de ser famosa. Luego, la pareja sigue viviendo en las Canarias hasta 1979, año en el que se trasladan a La Palma, pues José de nuevo consigue un nuevo trabajo en el puerto de Santa Cruz. En septiembre de ese mismo año, él sufre un fatídico accidente de submarinismo y tardarán varios días en encontrar su cuerpo sin vida. Y ya pues Sang Mao decide entonces abandonar Europa y decide volver a Taiwán junto con su familia. Y ya es por esta época, en 1980, cuando la editorial Huangguang Crown comienza a publicar en chino las tiras cómicas de Mafalda, de Quino, de las que ella es traductora. Y luego, a principios de los años 80, también empiezan a publicarse en Taiwán algunas de las obras de la escritora de suspense Agatha Christie, de las que Sang Mao pues, va a ser la editora. Luego, en varias ocasiones, ella sí que va a viajar fuera de Taiwán de nuevo y en 1981 el Liang Hepao, el United Daily News, un periódico de Taiwán, le financia un viaje de medio año por América Central y del Sur. Las narraciones que escribirá a lo largo de este viaje se van a compilar bajo este título, Wang Shui Chen Shan Zhou Bian, que de hecho es el corpus con el que yo estoy trabajando en mi tesis. Y que, bueno, mi propuesta de traducción es Más allá de los ríos y las montañas. Y aquí esta obra se puede considerar como su primera obra de literatura de viajes. Aquí se dice que fue realmente Shahala de Gush, la obra de literatura de viajes, pero como ya comentó Lang, que es una investigadora que además también realizó su tesis doctoral sobre Sang Mao, en uno de sus artículos, de sus publicaciones, ella comenta que esta obra realmente no se puede considerar como literatura de viajes porque
San Mao, cuando está en el desierto, ella está asentada en el desierto. Y la literatura de viajes se caracteriza por el ir y venir de los personajes de un sitio a otro y ahí es cuando van forjando su experiencia y su madurez. Pero aquí vemos que San Mao está asentada en el desierto. En esta obra justo sí que viaja por distintas ciudades porque el objetivo es eso, ir por distintas ciudades para crear relatos para su futura publicación. Ese fue el objetivo de este viaje. Y luego, después de esto, se publica en 1982 esta antología y ya regresa a Taiwán en el 82 también. Y ya allí comienza a impartir clases de escritura de ficción y prosa también en la Chinese Culture University. Luego, en 1989, a causa de unos problemas de salud, la patología exacta pues no se especifica bien en ningún estudio, deja las clases y regresa una temporada de Estados Unidos de vacaciones. Y estos últimos 6 años, la salud tanto física como mental de San Mao empieza a deteriorarse, pero también es verdad que es una época de tranquilidad porque en 1986 ella se establece definitivamente en Taipei y ese mismo año además es reconocida por varias revistas como la escritora más querida entre los lectores. Aquí ya vemos que va ganando esa recepción a nivel de como escritora, como figura. Luego, alrededor de 1989, se dedica a viajar, pero esta vez exclusivamente por China, dando conferencias y charlas, así como centrándose exclusivamente en la escritura. Y ya me voy a las fechas más impactantes, ¿no? El 2 de enero de 1991, la autora ingresa en el hospital por una hiperplasia endometrial. Es sometida con éxito a una intervención quirúrgica, pero mientras se recupera, la madrugada del día 4 es encontrada ahorcada con unas medias en los baños del hospital. Según las fuentes oficiales, San Mao se había suicidado y tenía 48 años, o sea, murió muy joven, lo que también ha acentuado a crear esta romantización alrededor de su figura. Y bueno, su muerte sigue siendo un poco fuente de especulaciones. En la carta de su hermano, que antes he mencionado, él la describe, aquí sí que voy a leer, él la describe como una persona sensible y apasionada, de alma infantil y fiel a sí misma, compasiva, valiente y de corazón rebelde, pero además también añade, era una mujer con miles de facetas misteriosas que nadie realmente llegó a conocer bien ni a verlas todas. Viajó a muchos lugares y acumuló un gran número de experiencias, pero fueron esas vivencias, junto con el sufrimiento y la distancia, los que la convirtieron en un alma errante. Entonces vemos que en la figura de San Mao se ven como luces y sombras, a veces como un modelo a seguir, otras veces como una persona un poco fría, egoísta, porque en una ocasión incluso les mencionó a sus padres que si ella decidía quitarse la vida, ellos tenían que respetar esa decisión. Luego se arrepiente de haber dicho eso, pero lo deja escrito en unos relatos. Entonces es por eso un personaje de muchas facetas. Bien, ahora voy a hablar de la fiebre de San Mao y voy a mencionar un par de datos históricos también para poder comprender mejor lo que significó la aparición de nuestra autora y sus escritos en su momento. Entonces, no obstante, quiero que no nos olvidemos de que en China ya existía una tradición de literatura de viajes que narra tanto sobre el propio territorio como el exterior de China, por lo que la propuesta de San Mao no es que fuera novedosa en ese sentido, ¿no? De hecho, entre estos autores extraídos de la tradición de la literatura de viajes podemos encontrar a Fa Xian, un monje budista que documentó sus viajes en la India en una obra titulada Fu Guo Chi, Notas en el reino budista, se podría traducir así. Luego tenemos a Tu Fu, el mejor poeta de China y no sé, quizá a lo mejor el mejor poeta de todos los tiempos, que escribió poemas inspirándose en sus viajes. Según Tian ya afirmaba que, ya investiga que la poesía también adquiere esa función de diario de viajes. Otro ejemplo lo tenemos en Lu You, autor de Ru Shu Ji, Notas entrando a Shu, o el clásico Xi You Ji, Viaje al Oeste, obra atribuida a Wu Chengyan. Luego, esta tradición también se ha extendido a épocas más contemporáneas, más recientes, con Shen Zongwen, quien, atraído por esa perspectiva del exterior, fuera de China, escribe una novela satírica en forma de notas de viaje con una extranjera como protagonista. Y aunque es un personaje ficticio, yo creo que también esto se puede utilizar como base para lo que creó San Mao, porque ella también inserta muchos elementos relacionados con la ficción. Esta obra se titula Alice Zhongguo Youji, Notas de viaje
de Alicia en China. Y bueno, podría mencionar más ejemplos, pero bueno, para no extenderme más, lo voy a dejar aquí. Luego, en Taiwán, en los años 70, cuando San Mao comienza a ser publicada, son un periodo todavía regido por la ley marcial, impuesta en 1949. Entonces, durante las décadas de 1960 y 70, se produce un crecimiento económico con el consiguiente crecimiento empresarial y la industria comienza a expandirse con exportaciones a los Estados Unidos. Pero no sería hasta el levantamiento de dicha ley marcial en 1987 cuando Taiwán comience a abrirse y se permita un cierto respiro en las esferas literarias, intelectuales o cinematográficas, aunque en realidad todavía tendrían que pasar como al menos 10 años para que dicha apertura fuera real, porque se abrió pero no fue algo inmediato, sino que se necesitó tiempo. Entonces, claro, con una población sometida a restricciones de derechos para viajar al extranjero, en 1976 aparecen las primeras descripciones, bueno, la primera antología de los viajes de San Mao por el Sáhara. Y entonces su obra, o al menos la que la lleva a la fama, Sáhara de Gush, se publica en 1976, en un momento pues, de eso, de tensiones políticas, sublevaciones y de supresión de la información en el que todavía impera esa ley marcial. Y naturalmente pues, sus historias causaban un profundo impacto en la audiencia. Los lectores leían sobre una joven compatriota, además mujer, que escribía sobre su vida en el desierto al que había llegado supuestamente, ¿no?, siguiendo a su amado José, un español, alejada de su tierra y vivía una vida que se percibía exótica y que los abstraía de la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, San Mao ofrecía un tipo de literatura que era totalmente diferente a lo que era popular entre las masas. En un contexto en el que los lectores vivían aquella restricción de derechos, de libertades personales y de alineación, San Mao se convirtió en lo que Raymond Williams ha definido como estructura de sentimiento o structure of feeling, que, bueno, para entender esto, él lo define como, digamos, un conjunto de significados, de creencias, de valores que se viven y que se sienten en el presente social y que van a estar relacionados con el arte y con la literatura y que se van a ver como una explicación o una solución a las experiencias sociales que se dan en ese momento, que están en proceso. Y entonces, en nuestro caso, es San Mao, que crea una serie de relatos en un momento de tensiones políticas y que va a influir a los lectores. Entonces, los mete dentro de una estructura de sentimiento que es compartida y que les va a influir. Luego, en los años 90, San Mao vuelve a disfrutar de una gran masa de lectores en China y es en el momento en el que ella viaja allí alrededor de 1989 para visitar a su padre adoptivo, a Zhang Leping, el dibujante de los cómics, entre otros motivos también. Y entonces que la fiebre de San Mao se dispare por estas fechas se puede explicar por una cuestión también económica relacionada con el desarrollo de China como potencia económica que también va a ir permitiendo a la gente salir del país y viajar. Entonces, muchas muchachas lectoras de San Mao y tomando esta oportunidad de salir al extranjero, que además son seguidoras de su estilo de vida, toman su inspiración e imitan sus pasos viajando a lugares lejanos e incluso escogiendo España o Latinoamérica como posibles destinos. Y bueno, ya con respecto a la literatura de San Mao, también creo que es importante subrayar que San Mao no es la única escritora que surgió en este periodo, porque algunos autores como Wu Zhouliu o Zhong Zhaozhen escribieron en este contexto de represión y además lo hacían en secreto y sus obras se acaban publicando póstumamente. Y a diferencia de San Mao, estos autores sí que van a escribir sobre la experiencia y la vida taiwanesa. Además, también quería apuntar que las obras de San Mao llegan a China, pero primero llegan no por editoriales oficiales, sino por publicaciones pirata. O sea que, en cierto sentido, ella tuvo como cierta facilidad, ¿no?, por así decirlo. Luego también no es considerada por las editoriales designadas por el gobierno para promover la literatura como dentro de lo que sería del concepto de literatura de élite o de alta cultura. De hecho, estuve el otro día hablando con unos alumnos míos y ellos me siguieron contando que la academia a día de hoy todavía existe discrepancia por considerarla dentro de lo que se llamaría literatura de élite o como canon literario, porque, bueno, San Mao es una autora que estilísticamente hablando no, digamos, no es elevada, ¿no?, por así decirlo. Pero sí que presenta una serie de recursos, de figuras, y ella como propia figura que sí son importantes y que son interesantes de analizar. Luego, de hecho,
Una parte de la crítica que se dirigió hacia la autora no enfatizaba los temas que trataba, sino aquello que no menciona en sus escritos. Pues no escribe sobre Taiwán en un momento en el que se necesita reforzar el sentimiento de nacionalidad a través de un tipo de literatura revolucionaria o ideológica. Y claro, como hija que había nacido en una familia que apoyaba al Kuomintang, se esperaba que, bueno, que mostrara la experiencia taiwanesa en sus escritos, pero ese no fue el objetivo de la autora. Y bueno, a ver, estrictamente hablando, este dato no es del todo cierto al 100%, pues sí que escribe sobre Taiwán y sí que escribe sobre China, pero las temáticas que usa no se centran en reivindicar, en exponer o, no sé, en ensalzar la nacionalidad o las posturas ideológicas, sino que cuando escribe sobre estos lugares lo hace para rememorar la infancia, la adolescencia, su familia, las tradiciones, el regreso y la añoranza del hogar. Son ante todo experiencias, recuerdos y sentimientos de lo que fue su vida y es lo que quiere mostrar a los lectores, trascendiendo esas divisiones políticas que afectaban a estos dos lugares en aquel momento. Entonces, yo aquí vuelvo a lanzar otra pregunta. ¿Qué tipo de historias son las que nos presentaba San Mao que atrapaban tanto a los lectores? Pues son aquellas que juegan con la imaginación y aquellas sobre su vida en el Sáhara, de sus viajes por Europa también, América del Sur y América Central o incluso Estados Unidos. Entonces, son historias donde la protagonista es ella misma o amigos, también hay protagonistas que son su familia y luego sobre todo las vivencias de su infancia y el regreso a ese hogar. En esencia, es lo más ordinario de la experiencia humana lo que atraía la atención del público. Lang, la autora que antes he mencionado, refleja en su estudio lo que representa la figura de San Mao. Aquí voy a hacer un poco de traducción a vista, perdonadme si hay algunas incoherencias o algo no muy preciso, pero bueno, ella dice, el personaje de San Mao se presenta como una fuerza de empatía universal, en la que las diferencias tanto nacionales, políticas o económicas se van a integrar dentro de una mayor historia de lo que es la experiencia humana. Este control que ejerce una sensibilidad que llega, que toca lo personal, es lo que supera las luchas entre grupos que social y políticamente están diferenciados, están divididos. Y como resultado, las consecuencias del poder colonial se invisibilizan en su mayor parte. En otra de sus aportaciones, Lang ya menciona que San Mao crea una especie de diálogo íntimo y personal entre los lectores que se caracteriza por la sinceridad y la intensidad del sentimentalismo que se transmite. Y esto crea un sentimiento de unión que comparten los lectores de China, los lectores de Taiwán también, y esta capacidad de unir a través del sentimiento con narraciones de gran carga sentimental en el que expone sus frustraciones, su tristeza, sus desilusiones, es al final lo que resuena entre los lectores, además de crear un sentimiento cultural que es equitativo y representativo de esta cultura y que hace posible a los lectores reconocerse en él. Entonces, este sentimiento de comprensión lo crea cuando cuenta experiencias frustrantes para ella, por ejemplo, ese fracaso que he mencionado antes en la escuela, en la que no fue buena estudiante, y la posterior educación en casa. Ella escribe sobre las dificultades, sobre las inseguridades, sufrimientos de distintas experiencias, y en una entrevista con el profesor Manuel Bayo, ella comentaba, en el colegio siempre tenía el primer puesto en redacción y el último en matemáticas. Entonces, que una figura, una escritora que sea famosa exponga estos sentimientos, estas frustraciones, estos fracasos, por así decirlo, es lo que también ha influido a lectores y lo que ha inspirado. Entonces, yo aquí he incorporado uno de los fragmentos que pertenece a la antología, bueno, a la que es mi corpus, con la que yo estoy trabajando en Wang Shui Chen Shan Zhou Pian. Creo que es especialmente relevante porque esta antología se publica con el objetivo de ella de viajar por estos países, por Latinoamérica, para luego su futura publicación. Por lo tanto, ella sabe que esto se va a compartir, que esto lo van a leer, que no es el caso como ocurrió con Cuentos del Sáhara, y aquí sí lo sabe. Y para ver ese sentimentalismo y cómo ella muestra esos sentimientos, en concreto esto es sobre el hogar, sobre la añoranza del hogar. Entonces ella dice, en China la hoja de la begonia es muy, muy grande y a mí jamás en la vida me ha gustado mirar las flores desde el caballo ni tampoco ir con prisa. Bueno, mirar las flores desde el caballo es un chengyu, una frase idiomática china que se utiliza para referirse a aquellos que van tan deprisa que no pueden apreciar la belleza que se presenta ante sus ojos. Luego dice, enfrentándome a ello vacilé, no tenía ni idea en qué punto quería tocar tierra. Al final escogí aquello que no debería tocarse, lo más delicado del tallo y la nervadura, mi hogar, mis raíces a los que tenía que enfrentarme.
La literatura de Sam pues, representó una respuesta hacia esos límites a la libertad individual, lo que la llevó a idealizar su yo, creando el personaje de Sam y convirtiéndolo en un modelo, un símbolo al que imitar. Este acercamiento a los lectores se acentúa por el tipo de narración que emplea. Predomina un estilo autobiográfico con voz narradora en primera persona, un recurso que acentúa la credibilidad de lo que se narra. Y esta empatía con el lector se intensifica al utilizar este recurso literario y hace que esa cotidianidad sea mucho más relevante. Esta última, además, va a ser el tema central de sus narraciones, que en ocasiones la usará para jugar con la ficción, pero que al ir permeada en todo momento por estos sucesos tan cotidianos, además en forma de diarios, para más INRI, con carácter epistolar, pues muchas veces ella inserta cartas, el lector no llega a plantearse lo que se está narrando y asume como realidad hechos que pertenecen a la ficción, por lo que también podríamos plantearnos su relación con la autoficción. Pero bueno, esto es un tema en el que ahora, por supuesto, no voy a profundizar. Entonces, aquí la importancia se centra en las temáticas sobre la vida cotidiana, esas reflexiones personales, elucubraciones y con momentos en los que ella va a fantasear sobre sí misma. Y todo esto es lo que ayuda a sostener la creación de su producción literaria, porque ella lo que escribe son diarios, es algo muy, muy básico, un diario lo que una persona hace en su día a día. Y entonces, para que todo eso tenga sentido, para que tenga relleno, tiene que insertar todos estos sucesos, esas situaciones como mágicas, esa ficción que permiten que la acción narrativa sea mucho más intensa, pero que a la vez van a ir creando su propio yo, porque todas estas divagaciones, todas estas creaciones fantásticas, a la vez son una revelación del interior, son una especie de escisiones de la propia mente. Y entonces, en este proceso, en la creación de su propio yo, ella va a ir creando este personaje de Sam, ese personaje que además ha inspirado a muchas muchachas a ver más allá de hacer cosas que se ven como fantásticas, exóticas, románticas, pero que están perfectamente al alcance de todas ellas, porque sí, Sam es una heroína, es un personaje romantizado, pero no tiene poderes, es una persona, es una escritora que escribió unos diarios, algo que todo el mundo, que toda lectora puede hacer y luego pues pudo viajar fuera. Entonces crea esa especie de ilusión, de esperanza hacia los lectores. Y ya como conclusiones, pues resumiendo un poco, digamos que Sam no fue una autora revolucionaria, estilísticamente hablando, como ya he mencionado, ni siquiera utilizó un género literario nuevo, pues ya hemos mostrado que existía una tradición china sobre la literatura de viajes y, bueno, también sobre la autorrepresentación femenina, que ya hay más estudios sobre ello, y no fue la única escritora que surgió durante las barreras intelectuales impuestas por la ley marcial. Incluso la crítica no la considera como verdadera literatura, ni ella misma así se consideraba, ella lo llega a afirmar. Pero llegó un momento clave en la historia de China y de Taiwán, un momento que convirtió su figura en algo disruptivo, en algo novedoso. Y aquí sí tenemos algo distinto, su personaje, sus vivencias y cómo luego volcaba esas vivencias del exterior hacia Taiwán, hacia China también. Entonces, transformó unas notas y unos diarios en todo un género de masas, transformando lo cotidiano, el día a día, en historias extraordinarias, creando relatos que mezclan la autobiografía y la ficción, lo fantástico con lo cotidiano. Y consiguió engañar así al lector diciendo, te voy a hablar de un supuesto exterior, porque te voy a mostrar todo esto que pasa afuera, pero en verdad te voy a mostrar el interior, esa construcción del yo. Y yo creo que es esa desnudez, esa sinceridad, esa llaneza es lo que atrae, pero que a la vez está llena de mucha picardía, creo yo, porque a ella lo que le gusta es hacer que el lector se confunda, jugar con la narración, con las voces narrativas, y ella decía que escribir era un juego para ella y lo dejó así por escrito. Entonces yo quería terminar ya finalmente justamente con un fragmento en el que ella reconoce que la escritura es simplemente un juego para ella. Entonces dice, lo que escribo, mis escritos en esencia son una especie de juego con el que me he sentado a divertirme, siendo totalmente libre, sin ataduras de ningún tipo. Con toda esa libertad y sin importarme nada, he escrito todo lo que he querido. Cuando hago esto, realmente no tengo ningún objetivo y, siendo sincera, es como un juego de niños para mí. Cuando me enfrasco dentro de los textos, soy tan feliz. Llegados a este punto, ni yo misma soy capaz de explicarlo. Siempre ha sido así. Después de todo, soy una persona sin grandes argumentos. Y bueno, aquí dejo la bibliografía con la que he utilizado para realizar esto. Si alguien está interesado, bueno, pues lo dejo ahí.
Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Estela. Bueno, traernos a conocer a esta mujer que yo creo que todos los que nos dedicamos a cosas relacionadas con la lengua china conocemos, ¿no? Por un lado o por otro. Pero que al mismo tiempo, como bien has mencionado, igual no conocemos tanto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a dar paso al turno de preguntas. Gladys Nieto tiene la mano levantada. Dame un segundito que te abro el micro. Sí, ya puedes. Hola, buenos días a todos y bueno, quería agradecerle a Estela su presentación. He de decir que yo soy fan de San Mao y bueno, adoro al personaje en sí, ¿no? Bueno, era solo una especie de comentario, nada más, no es una pregunta. Era comentar que hay dos periodistas, ¿no?, que han sido quienes han hecho un documental que es sobre San Mao, ¿no? La novia del desierto, que son Marta Rivas y Ana Pérez. Y bueno, yo creo que ellas dos han tenido bastante influencia en lo que ha tenido que ver con el conocimiento de San Mao aquí, ¿no?, en España, porque de hecho fueron las que de alguna forma abrieron esta cuestión de San Mao, ¿no?, y pudieron promover que se pudieran traducir varias de sus obras, ¿no? Y además que pusieron ambas familias, ¿no?, en contacto, la familia de José y, digamos, la familia de San Mao. Solamente era mencionarlas porque, bueno, el trabajo de Estela va en la línea específica de la literatura, pero estas dos periodistas van en la línea de la divulgación, ¿no?, de quién era San Mao. Nada más que eso y, bueno, pues agradecerte tu presentación. Muchas gracias, Gladys. De hecho, sí, yo he visto el documental y me parece buenísimo porque tratan aspectos que no se han mencionado, los biógrafos no los suelen mencionar, aspectos que ayudan a conocer mucho más al personaje de San Mao. Y de hecho mi tutora de mi tesis me ha dicho que podría recuperar esas grabaciones que las periodistas insertan en el documental para enriquecer más mi proyecto de investigación. O sea que sí, tengo ese documental en la cabeza y muy presente. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo tengo alguna pregunta por si, bueno, mientras alguien más se anima. Bueno, yo tengo varias preguntas, ¿no? La primera es, ahora que además Gladys Nieto ha mencionado el documental de San Mao, ¿no?, y que además se ha hecho por parte de personas españolas, ¿qué conocimiento realmente se tiene? Bueno, esto sé que es muy abstracto, ¿no?, pero bueno, ¿qué conocimiento, qué conciencia se tiene en España sobre la importancia de San Mao como vehículo, ¿no?, de transmisión cultural entre dos regiones del mundo, ¿no?, entre España y Taiwán o China? Porque igual nosotros lo tenemos muy presente por el mundo en el que nos movemos, pero otras personas igual no la conocen, ¿no? Y luego, por otro lado, si San Mao se consideraba feminista o ha sido una figura, como ha pasado en otras ocasiones, que que el movimiento se ha apropiado, la ha tomado como referencia por su estilo de vida, por sus vivencias, más allá de por su activismo, por lo que ella pensaba acerca de, pues, la lucha feminista. Esas serían mis dos preguntas, Estela. Yo creo que, a ver, con respecto a la primera, yo creo que sí se asocia a San Mao como digamos, como un enlace entre el mundo chino y ya no solamente exclusivamente de Taiwán. Yo creo que ya también dentro de China, de hecho, de forma coloquial se la llama la embajadora de China en España. Entonces funciona como esa especie de enlace entre dos mundos como cabalgando, ¿no? Que no es realmente representativa de España en China, pero sí que hace de enlace
porque, a ver, ella no tiene, ella no fue española, ella no, sí que se casó con un español, pero realmente no representa, digamos, ¿cómo decirlo? Es representativa de la cultura española en ese sentido, ¿no? Pero sí que es un enlace entre ambos mundos, porque ella mantiene su identidad como china, pero a la vez une dos países, ¿no? Vaya, esa es al menos mi visión. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, San Mao no se posicionaba, o sea, ella creo que en un relato llegó a mencionar que ella no era feminista, lo dijo tal cual en uno de sus relatos, pero yo creo que hay que tener en cuenta también lo que en aquel momento ella pensaba que significaba feminismo y lo que en aquel momento se consideraba ese concepto. Igual ella lo que pensaba que significaba, pues política, bueno, no políticamente, pero no se asociaba a ese término, porque ella tampoco de forma política se posicionaba con respecto a si era china, si era taiwanesa, ella se incluía también dentro, yo soy 我是中国人, 我是台湾人, y eso lo deja en sus escritos. Entonces yo creo que en ese sentido, pues tampoco, yo creo que es más atendiendo al significado que ella pensaba que significaba la palabra feminismo en aquel momento. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Estela? Sí. A ver, Alejandro, dame un segundito que te permito el micro. Ya. Ya puedes, Alejandro. A ver. Sí. Alejandro Lora, sí. Ya tienes desconectado, o sea, ya puedes habilitar el micrófono. Sí, hola, Sí. buenas, ¿se oye? Sí, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. No, bueno, primero que todo, pues darle muchas gracias a la Fundación pues, por este evento que pues, nos ha permitido conocer bastante información que la verdad es desconocida, es bastante novedosa y en parte es revolucionaria porque, bueno, es poco conocida. Y bueno, yo quería hacerle algunas preguntas a Estela, digamos, sobre el corpus que estás trabajando, sobre todo, digamos, ahora que se ha mencionado que la figura de San Mao pues, ha sido como un perfecto enlace entre China y España, pues me gustaría preguntarte si en esta obra en concreto que estás trabajando, notas algunos elementos, símbolos o narraciones de América Latina que permitan también como, digamos, conectar un poco con China, porque pues, digamos, si España como tal ha sido, digamos, una región bastante romantizada en China, yo creo que América Latina es otra que también ha sido como bastante desconocida y llena como de cierto misticismo. Entonces me gustaría conocer como, digamos, cómo se representa América Latina en este corpus que estás trabajando. Pues yo creo que también ha influido el hecho de que ella fuera a Latinoamérica, de que recogiera estas historias y que luego se publicaran, también ha contribuido a crear esa atracción por Latinoamérica. Porque de hecho yo tengo una amiga que ella es china y ella se fue a Latinoamérica inspirada por San Mao y luego fue a España, o sea, ella tocó como las dos partes, ¿no? Y la forma en la que la representa a América Latina está llena de misticismo. Hay mucho misticismo, a veces incluso la critica, pero otras veces dice, no, esto es maravilloso, esto me encanta. Y luego, como ya he mencionado antes, ella juega con la ficción, ella juega encarnando a distintos personajes con la voz narrativa. Entonces, estos relatos están plagados de una especie de misticismo, casi de realismo mágico. Y yo creo que eso es lo que ha
es lo que ha volcado San Mao de Latinoamérica a China y a Taiwán. Yo creo que esa ha sido una especie de símbolos, como un país lleno de magia. Vale, muchas gracias. Gracias. No sé si he contestado a tu pregunta bien. ¿Se oye? Sí, ahora se oye, es que no sé, tenía el micro silenciado. No, sí, bastante. Muchas gracias. Vale, gracias. Irene, no se te oye, o al menos yo no te... Sí, perdón. Sí, Ah. estaba yo también con el micro apagado para no molestar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para Estela? Yo ya aprovechando te pregunto si, como estás trabajando con este corpus, si existe una traducción ya al castellano o la que estás haciendo tú, entiendo, es la única que hay, y si hay más obras de esta autora que podamos leer ya traducidas al español en la actualidad. De esta obra no hay nada, lo que estoy haciendo yo. Sí que hay 2 relatos que tradujo ella con el profesor Manuel Bayo, que están publicados en una revista que se llama Encuentros en Catay. Y luego sí que hay varias, digamos, como varias antologías al español, se llama Diarios del Sáhara, Diarios de las Canarias y Diarios de Ninguna Parte. Al español, sí. Vale, Pero muchas gracias, pues sí. Creo que son antologías, si no me equivoco. Vale, bueno, es por tenerlas también de referencia, que al final pues la obra Sí. es una forma maravillosa de conocer también al autor, en este caso a la autora. Así que bueno, nos las apuntamos. Y bueno, la última ronda, a ver si alguien quiere preguntar algo más. Y si no, bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Estela, por tu presentación, ¿no? Y por traernos a esta escritora, bueno, tan interesante, ¿no? Y bueno, Gladys Nito nos manda desde el chat bueno, os agradece tanto a ti como a Mayalen vuestras ponencias. Y bueno, antes de que os vayáis, ¿no? Os quería comentar también otra de las actividades que vamos a hacer enmarcadas dentro de estas terceras jornadas sobre feminismo en el mundo chino. Y es que, bueno, desde la Fundación Chili, y es que la semana que viene en la Biblioteca de Navarra, pero va a ser un evento mixto, también se va a poder seguir por streaming, haremos una presentación de un ebook o un librito electrónico ilustrado en el que contaremos las historias bueno, en el libro digital contamos las historias de 8 mujeres chinas y va a ser un libro que cuente con una edición en castellano y también con una edición en euskera. Y próximamente estará disponible de forma gratuita en nuestra página web. Y bueno, este 21 de marzo estaremos presentándolo en la biblioteca y también contaremos con la asistencia de Gladys Nito, que está también entre el público, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y anterior directora del Instituto Confucio de la misma ciudad, y que actualmente pues, está realizando una investigación sobre los movimientos feministas en la red en China y también los contramovimientos a estos movimientos feministas en la web. Entonces también contaremos con ella y nos va a hablar sobre este tema. Y bueno, os esperamos también este día 21, la semana que viene, y también el año que viene en las cuartas jornadas virtuales sobre feminismo del programa Tingling. De nuevo, agradecer a todas las personas que habéis dedicado este tiempo de vuestro sábado a estar con nosotras, y también a Mayalen y a Estela por traernos esta información de tanto valor. Muchísimas gracias y que tengáis buen fin de semana. Gracias a todo el mundo. Adiós.
Gracias. Chao.